La última dictadura militar, entre 1976 y 1983, es considerada uno de los periodos más negros de la historia argentina. Fueron años donde la justicia y la paz estuvieron ausentes de nuestra sociedad. Estos 7 años de gobierno militar dejaron consecuencias que aún hoy siguen vigentes. Hubo un disciplinamiento de la sociedad a la que se nos inculcó el miedo y el individualismo. La represión fue brutal. Hubo miles de desaparecidos y un plan sistemático de robo de bebés nacidos en cautiverio. Profesor. Ernesto, ya me imagino lo que vas a preguntar. A ver, por lo que supongo, en los 70 el anarquismo ya estaba bastante diluido. Me imagino que no sufrió tanto la persecución de la dictadura como otros movimientos de izquierda. No fue así, eso es un mito. ¿También reprimieron a los anarquistas? Los militares barrieron con todo lo que se oponía a sus ideas y los anarquistas no fueron la excepción. Por eso es que hubo anarquistas secuestrados y desaparecidos. Sobre todo hubo un grupo, la Resistencia Libertaria. Fernando López Trujillo, él fue un militante que vivió esos años. Te va a venir bien hablar con él. Muchas gracias. Tengan en cuenta que la próxima es la última clase antes del parcial. La vamos a dedicar a dudas y preguntas que tengan sobre textos y sus trabajos. Como dijo el profesor, todos los que no pensaban como los militares eran considerados subversivos y por eso secuestrados, torturados y desaparecidos. Eso incluía también a los peronistas y a los marxistas, a los estudiantes, los obreros, los intelectuales, los artistas y los religiosos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Aunque haya muy pocos datos, los anarquistas también sufrieron el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo era el anarquismo en los 70? Además de la política, ¿a través de qué otros medios se expresaban las ideas libertarias? Las primeras 3 décadas del siglo XX fueron la época de esplendor del anarquismo en la Argentina. En la década del 30, el desgaste de la organización, la represión que sufrieron y el crecimiento de las ideas comunistas fueron disminuyendo su capacidad de representación. El peronismo, que convocó a las mayorías obreras, redujo la influencia del anarquismo a un sector minoritario. Sin embargo, en las décadas siguientes siguió habiendo organizaciones libertarias que sobrevivieron con mucho esfuerzo. Los anarquistas fueron, al igual que otros grupos de izquierda, presionados para que no se tuvieran actividades, para que se cerraran sus locales, para que dejaron de salir sus periódicos. La editorial Proyección fue visitada por una persona militar que les dijo, terminó, y tuvieron que cerrar. Alguna gente joven había formado un grupo guerrillero, se llamó Resistencia Libertaria, actuó en La Plata sobre todo, y fueron destrozados por la represión, están desaparecidos casi todos ellos. Resistencia Libertaria era una agrupación anarquista que participó en las luchas sociales de los años 70. Su trabajo se concentraba en los sindicatos y en los barrios, aunque también tenían un ala armada que se encargaba de hacer expropiaciones para financiar sus actividades. Fernando López Trujillo fue uno de sus miembros. En el 2007 escribió un libro con Verónica Diz, en el que se proponen rescatar la historia de Resistencia Libertaria. Hasta ese momento, ese nombre resultaba desconocido para la mayoría. La agrupación original tiene un origen platense, se constituye como un grupo de estudiantes
Durante los años 50 y 60 todo el movimiento anarquista se va transformando de lo que era el clásico movimiento anarquista como fundamentalmente movimiento obrero anarquista, comienza a incorporar sectores universitarios, sectores estudiantiles, que hasta ese momento, digamos, el movimiento anarquista no había tenido una dedicación particular hacia esos sectores. Y ya en el año 72 comienzan a gestarse agrupamientos a nivel nacional y en el año 73 se desarrolla un congreso en Córdoba, donde coinciden grupos de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, de La Plata, de Córdoba, de Rosario, de Salta, de Mendoza, de una serie de lugares. En ese congreso nace la resistencia anticapitalista libertaria, que después, por una cuestión de economía de letras, terminará transformándose en la RL. La RL respecto a las organizaciones políticas revolucionarias de la época, es un agrupamiento menor, es relativamente pequeño. De todos modos, tiene una inserción considerable en el movimiento obrero. ¿Pero surge como resistencia a qué particularmente? La organización caracteriza a la coyuntura como una coyuntura de resistencia, es decir, que se caracteriza que el enemigo, el enemigo de clase, la burguesía, está desarrollando una ofensiva sobre el movimiento obrero que tiende a su sometimiento, a aumentar la tasa de explotación, el disciplinamiento del movimiento obrero, todo eso que nosotros vamos a ver desarrollándose plenamente a partir del golpe de marzo del 76. Pero que de hecho no empieza con el golpe de marzo del 76, ¿no? Es muy anterior. Uno podría rastrear hasta el golpe del 66 incluso, porque esa política de parte de un sector del Estado hacia el movimiento obrero es constante durante todos esos años. En ese marco es que se caracteriza la coyuntura como una etapa de resistencia. Resistencia Libertaria buscaba insertarse en el campo obrero difundiendo las ideas libertarias, pero no se proponían dirigir a las masas, sino que pretendían organizarlas para que sean ellas las que construyan su poder. Pero nunca fue una resistencia armada. No. La caracterización de la resistencia libertaria como una organización político-militar en realidad es una exageración. La resistencia libertaria tenía un pequeño aparato armado que tenía, finalidades o de autodefensa, en el caso de, garantizar las reuniones obreras o congresos o cosas por el estilo, y de financiamiento, es decir, de allegar recursos a la organización para su funcionamiento. Esa era la actividad primordial. No era una organización ofensiva ni una organización que desarrollara ni siquiera propaganda armada, digamos. ¿Se vinculaba con otras agrupaciones? ¿Con el ERP, por ejemplo? Sí. Con el PRT en particular, sí, a través de lo que era el frente político donde desarrollaba su actividad la RL, que era el Frente Antiimperialista por el Socialismo, en el cual compartía su accionar con una serie de organizaciones políticas de izquierda, entre ellas el PRT, Orientación Socialista, la Organización Comunista Poder Obrero, estoy pensando en el Partido Comunista Marxista-Leninista, y en una cantidad de organizaciones de base obreras, muchas de ellas firmantes de lo que fue el movimiento sindical de bases en Córdoba, el movimiento sindical combativo, también las ligas agrarias, las ligas indígenas del Chaco. Hay una serie de... el FAS agrupa a organizaciones políticas y a organizaciones sociales, digamos, un frente político-social. Los miembros de Resistencia Libertaria sufrieron el mismo destino que todos aquellos que se oponían al régimen militar. Fueron perseguidos, detenidos en centros clandestinos y muchos de ellos aún permanecen desaparecidos. Nosotros comenzamos a tener víctimas ya de esa represión en el año 75. En el año 75 dos compañeros son desaparecidos. Pero así y todo, durante el año 76 y 77 nosotros seguimos nuestra actividad y logramos
incluso un relativo crecimiento en el marco de esa represión y con pérdidas minúsculas, digamos. Me refiero con pérdidas minúsculas a pérdidas de locales, pérdidas de casas, no a pérdidas de personas. En el año 78, a mediados del 78, recibimos el golpe más brutal de la represión, en la cual desaparecen compañeros en La Plata, compañeros en Buenos Aires, en la zona norte. De los desaparecidos de esos años, yo creo que cerca del 70% no volvió a aparecer. Y bueno, sí hay compañeros sobrevivientes hoy, pero la organización no logró reconstituirse de ninguna manera, digamos. En el año 78, Resistencia Libertaria fue desarticulada por la represión. Muchos de sus miembros resultaron detenidos y desaparecidos. López Trujillo fue uno de ellos. Estuvo desaparecido durante un mes en el centro de detención El Banco y al ser liberado, partió al exilio. ¿Qué rescatas de esa lucha? De lo que viviste, ¿en dónde te toca hoy en día? Me imagino que tendrás muchas memorias, pasaste muchas cosas. Toda experiencia es valiosa en sí misma, aún las más tristes y las más angustiosas. Yo perdí compañeros muy queridos en ese marco, al margen de sufrir la represión yo mismo. Por otro lado, yo siempre pienso que yo me hice militante al lado de un viejito anarquista que era secretario general de una fora semicadáver, se llamaba Alberto Balbuena. Y el viejo siempre me decía, a los compañeros los conocés cuando estás preso. Y bueno, esa es mi experiencia también. Haber estado preso, haber estado desaparecido, es haber sabido valorar la calidad moral de esos compañeros que lo acompañaron a uno, ¿no? La valentía, el valor personal de esa gente. Digamos, esas son experiencias valiosas que uno recupera. Y además, yo creo que uno solo puede acercarse al país en el que vive y en el que nació en la medida en que se comprometa con él. Y creo que la militancia es la forma más bella de compromiso con el propio país y con el propio pueblo con el que uno vive, ¿no? En ese sentido, creo que empecé a entender este país a partir de la militancia. O sea que la experiencia, como toda experiencia, tiene sus lados dolorosos y sus lugares ricos, ¿no? y valiosos. El movimiento anarquista fue duramente perseguido a lo largo de toda su historia, en todos los países donde tuvo una representación significativa. En Italia, en 1969, se vivieron hechos similares a los ocurridos durante la última dictadura argentina. Fue cuando se aplicó el plan represivo conocido como estrategia de tensión. La estrategia de tensión fue una campaña de represión de las ideas de izquierda, implementada en toda Italia entre 1969 y 1974. Sostenida por sectores políticos y militares, era una especie de golpe de Estado encubierto. Durante esos años se sucedieron numerosos crímenes que tuvieron como objetivo desorganizar las luchas sindicales y estudiantiles. Uno de los hechos más trágicos fue lo ocurrido en la Piazza Fontana, el 12 de diciembre de 1969. En un atentado murieron 17 personas y además hubo una gran cantidad de heridos y detenidos. El obrero Giuseppe Pinelli es uno de ellos, acusado de ser uno de los autores del atentado. A los pocos días, muere al caer desde una ventana del cuarto piso de la Jefatura de Policía de Milán. Un año después se estrena la obra Muerte accidental de un anarquista, del grupo La Comune, liderado por el reconocido dramaturgo y director Darío Fo. La obra está basada en los hechos reales que le ocurrieron a Pinelli, un obrero ferroviario pacifista que fue acusado de un atentado que no cometió y luego tirado al vacío en un supuesto suicidio. Usando el sarcasmo y la ironía, la obra de Fo desmonta la causa armada contra Pinelli, critica los abusos de poder de la campaña fascista y denuncia el contexto de represión que vive el país en aquellos años. Muerte
accidental de un anarquista se estrenó en una fábrica de Milán, porque no había ningún teatro que quisiera alojarla. Por esta obra todos ellos fueron amenazados, detenidos y prohibidos en más de una ocasión. La obra fue vista por más de 1 millón de espectadores en Italia, recorrió el mundo y se convirtió en un clásico de la época. Se comprobó que el atentado de Piazza Fontana fue realizado por la organización neofascista Ordine Nuovo, uno de cuyos miembros murió en Buenos Aires en 2010. Resistencia Libertaria fue una agrupación anarquista de los años 70 que llegó a contar con entre 100 y 130 militantes. Sus acciones armadas solo cumplían funciones de autodefensa y de expropiación, pero igualmente generaron controversias en el anarquismo local. Resistencia Libertaria surge, efectivamente, Resistencia Libertaria o lo que sean los grupos más, decirlo, son un poco macartistas, pero más izquierdizados o más marxistizados del anarquismo, proviene del propio núcleo del anarquismo tradicional. Es decir, son grupos que participan de los discursos de la protesta, de los discursos de las discusiones de la protesta, del periódico La Protesta. Son grupos que rompen, digamos, acusando el anquilosamiento o la referencialidad constante que tienen los grupos anarquistas con la Fora de 1905 o con la Fora de la década del 20. Entonces, efectivamente son grupos que se van radicalizando hacia una línea en vez de radicalizarse hacia otra línea. Digamos, el problema no sería la radicalización, sino el sentido que toma esa radicalización. En general eran gente que, muy influenciados por la experiencia de la Revolución Cubana y también por la creciente importancia que el peronismo tenía entre las masas trabajadoras. Por lo tanto, formaron esos grupos a contramano de la tradición anarquista. La tradición anarquista nunca creyó en la guerrilla, no cree en grupos separados del pueblo, de los trabajadores. Resistencia Libertaria proponía un uso de la violencia de carácter defensivo, pero sí organizada. Es decir, no eran foquistas en el sentido de pensar que el foco revolucionario forjaba conciencia, de que la violencia era una generadora de conciencia, pero sí me parece que se diluye, digamos, lo que podría ser propio de los anarquistas. Y el anarquismo en los 70, siendo un grupo minúsculo, aporta una lectura crítica a la violencia armada de los grupos guerrilleros, dentro del propio campo de la izquierda, como criticar la idea de cárcel del pueblo. Digamos, dentro de un periódico que existía, La Protesta todavía, un artículo muy pequeño de Pacheco, la hija de González Pacheco, diciendo: no son nuestros compañeros los que tengan cárceles. Y una cárcel del pueblo es un oxímoron, no sé si lo expresan en estos términos. Entonces yo creo que ahí lo irreductible de la mirada anarquista puede iluminar, digamos. Es como una especie de linterna negra que a veces puede iluminar esas zonas específicas. El anarquismo tuvo una mirada crítica sobre la guerrilla, porque según los principios libertarios, este tipo de lucha armada reproducía ideas de dominación y autoritarismo. A partir de las palabras de Martín Albornoz sobre las cárceles del pueblo, me puse a investigar sobre la visión anarquista del sistema penitenciario y me encontré con una revista brasilera llamada Verve. Verve es una revista brasilera con sede en San Pablo. Surgió con la intención de estudiar, investigar, editar y publicar textos sobre el anarquismo y el abolicionismo del sistema penitenciario. Hasta el momento llevan editados 21 volúmenes, que contienen textos de autores clásicos del anarquismo, como Proudhon, Malatesta, Goldman, Armand o Reiner, y también de autores contemporáneos, como Edson Passetti, Margaret Rago, Colin Ward o Michel Foucault. Es una revista semestral que cuenta con una edición en papel y una versión online que puede consultarse de manera gratuita en su página web. Verve piensa un anarquismo urgente, por eso sus debates están marcados por la actualidad. El responsable de la revista es el Núcleo de Sociabilidad Libertaria.
un programa de estudios de posgrado en Ciencias Sociales de la Pontífica Universidad Católica de San Pablo. Verb se define como una revista de actitudes, que transita por umbrales e instantes derribadores de jerarquías. Es una llamarada que lame cuerpos, gestos, movimientos y flujos, como una reverberación, promoviendo emancipaciones. Además de Resistencia Libertaria, hubo otros anarquistas que sostuvieron su militancia durante la dictadura. Estoy de nuevo en Rosario, para investigar cómo se vivió en la ciudad los años del terrorismo de Estado. En la Biblioteca Giraldo me encontré con Carlos Solero, uno de los referentes del anarquismo rosarino. Bueno, Ernesto, sentate, estaba tomando unos mates, te invito, ¿no? Muchas gracias. Este termo ha pasado varias jornadas, ha estado en varias tomas, ha estado en varias ocupaciones y ha estado en varios aguantes a trabajadores en los últimos tiempos. Termo anarquista. Se está haciendo anarquista con nosotros, en realidad, ¿no? Estamos tratando que vaya asimilando. Contame, Carlos, en los años 70, ¿qué postura tomó el anarquismo rosarino con respecto a la lucha armada? Yo los compañeros que conocí en los años 70, que te puedo decir de mediados de los 70 en adelante, no estaban de acuerdo con la lucha armada. Veían que en buena medida era quitar a los que estaban ejerciendo el poder para ponerse otras personas en ese lugar o para poner a otras personas en ese lugar. Tanto fuera, digamos, el caso de la tendencia peronista como de la tendencia marxista. Entonces, la acción directa es una cosa bien distinta, ¿no? La lucha armada. La acción directa es la autoorganización de los oprimidos. Lo otro tiene que ver con la militarización. Y la militarización necesariamente lleva al establecimiento de una jerarquía. A gente que manda y gente que obedece. Entonces, los anarquistas cuando han hecho uso de la violencia, ha sido como una violencia de autodefensa. Nunca fue para conquistar el poder. ¿Pero hubo una resistencia hacia la dictadura? Nosotros seguimos reuniéndonos a partir del 78, yo me incorporé, pero los compañeros siguieron reuniéndose del 75, 76, 77, 78. Yo recuerdo en aquella época, en el año 80, produjimos un documento como miembros de la Unión Socialista Libertaria, elaboramos documentos públicos para la Federación Libertaria Argentina. La Federación Libertaria Argentina tuvo una actitud de oposición a la dictadura militar. Que eso no puede hacer algo muy visible, quizá, pero los documentos están escritos. Yo tengo los borradores, yo tengo los documentos, luego impresos en mimeógrafo. O sea, nosotros tuvimos una actitud de resistencia a la dictadura que no fue declamativa. Entre 1976 y 1983, toda expresión contraria a las ideas de la Junta Militar era reprimida. Y el anarquismo no fue ajeno al clima de terror que vivía la Argentina. Por esa misma época, en Francia, un músico con ideas libertarias ganaba popularidad. Se trataba de Georges Brassens. Georges Brassens fue un cantautor francés, reconocido por su poesía sarcástica y libertaria. Nació en 1921 en el sur de Francia. De una familia obrera, se mudó a París a los 18 años. En esa época, Brassens escribe su primer libro de poemas. También se acerca al anarquismo y publica artículos en el periódico Le Liberté. A principios de la década del 50, empezó a grabar sus primeros temas. Y ya desde ese momento, sorprendió con su particular estilo, tanto en la composición como en la interpretación. Sus canciones siempre son provocativas y van en contra de las ideas establecidas. Con una música simple y letras ácidas, nunca faltan ni el humor ni la crítica social. A pesar de su irreverencia, obtuvo un gran reconocimiento. Es el segundo músico que tuvo el honor de recibir el Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa. Su éxito fue internacional y tuvo su pico en la década de los 70. La música fue un medio para que sus ideas libertarias llegaran al gran público, con una gran carga política y sin dejar de lado la ironía nunca. Murió en 1981, a los 60 años. En la canción El Testamento, se refirió a su propia muerte con su habitual estilo. Allí decía: aquí yace la hoja muerta, mi testamento se acabó. Hay un letrero en mi puerta, cerrado porque se murió. Ya no me dolerán las muelas, yo me despido sin rencor. A la fosa común del tiempo, y del olvido ya me voy.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas usurparon el poder, dando inicio a una etapa asignada por el terrorismo de Estado. La represión ilegal se llevó la vida de miles de personas. Según los registros, 12 militantes de resistencia libertaria fueron secuestrados y hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Viendo la lista de nombres, me llama la atención el apellido Tello, repetido 3 veces. Marcelo, Pablo y Rafael eran hermanos y formaban parte de la agrupación anarquista. Para conocer un poco más sobre su historia, viajé hasta la ciudad de La Plata. Ahí vive Fermín, uno de los hijos de Rafael. Tengo memoria de que siempre supe la historia de mi viejo. Por ejemplo, de mi viejo, cuando yo iba, por ejemplo, a la escuela, estaba en primer grado y me preguntaban, ¿y tu viejo? Le digo, no, mi viejo lo asesinaron. O sea, y me decían, ¿cómo lo asesinaron? Sí, lo mató la policía. O sea, yo no sabía más que eso, pero lo sabía claro, no es que dudaba o que decía, no, están en Europa, como se decía de eso. O sea, muchos compañeros la historia la aprendieron por ahí de grande, a los 20, 20 y pico, cuando empezaban a tener, entre comillas, edad como para conocer esos datos. Nosotros siempre, nunca nos ocultaban la historia de nuestros viejos ni qué les pasó. Por ahí era como muy choqueante porque a uno como que le ponía una barrera de no poder decir un montón de cosas porque era chico y porque la gente no era por ahí en esa época, te estoy hablando de años 80, 80 y pico, tan abierta de cabeza como para bancarse que un pibe de 6 años sepa esas cosas, ¿no? Pero yo sí tengo recuerdo de que nunca dudé de eso. Y un montón de cosas ni siquiera las tenía que preguntar porque se charlaban. O sea, mi familia, como que esas cosas nos ocultaron. Por ahí lo que me pasó a mí o le ha pasado a los que eran muy chicos cuando los secuestros y demás, es como que uno tiene flashes, ¿no? Fragmentos de la historia o de los sucesos, que en verdad es la recopilación que uno puede hacer, que va haciendo en el transcurso de esa historia, o sea, del tiempo desde que se lo cuentan hasta que es grande, y va hilvanando eso, ¿no es cierto? Entonces yo por ahí como que tengo distintas visiones de distintas edades, ¿no? Entonces uno se hace como una imagen, una idea de todo eso que le contaron, pero muy distinta porque en verdad tiene que ver, me parece más que nada, con la edad con que te pasó que con cómo te lo contaron por ahí. O sea, también es real que si a vos te lo cuentan de grande, el shock es terrible. O sea, de hecho nos ha pasado también que, a mí incluso, de que por ahí partes de la historia que vos no sabés, las empezás a indagar, empezás a averiguar y demás, y te producen un shock. Por ahí, ejemplo, cuando cumplís la misma edad que tu viejo cuando estaba desaparecido, cuando tenés tu primer hijo y tienes la edad que tenías vos cuando estás desaparecido, todas esas cosas terminás sí o sí en el psicólogo o terminás con la cabeza dando vueltas. Y bueno, o sea, son las cosas que uno tiene que tratar de resolver, y si te las enterás más tarde, peor, porque te mata. ¿Y vos crees que quedaste marcado por tu historia? ¿Que ya no te podés separar de la militancia, que es como tu destino? Yo creo que es una posición más de cada uno y cómo lo vive, ¿no? Cómo siente eso. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que siento que es así, sos hijo siempre. O sea, no perdés nunca esa condición. Y después vos con eso hacés lo que podés. O sea, algunos nunca más se acercan a la militancia y como que reniegan de eso, borran todo su pasado, lo ocultan y demás, casi como si su padre y demás solo hubieran sido un papá y no una persona que militaba y demás, con ideología, y otro que lo levantamos a lo más alto que se pueda, obvio. O sea, por ahí vos decís, no sé, idolatrarlo. Para mí no, para mí es la medida que le da a cada uno. O sea, para mí la importancia de la militancia es una de las cosas más importantes que hay. O sea, y es un compromiso. Después, dentro de mi misma familia, por ejemplo, tenés otro que nunca les interesó militar. Y vos decís, bueno, es así, es la decisión personal de cada uno, no es que tampoco es de enseñanza. Mi vieja a nosotros nos educó a todos igual, y unos militábamos a full, otros militábamos más o menos, y otros no militaron. Luego de años de marchas y contramarchas, los responsables de los crímenes del padre y los tíos de Fermín están siendo juzgados. Nada reemplazará la ausencia, pero la justicia es un acto de reparación luego de tanto dolor. ¿Tuviste los juicios?
Sí, igual lo de los juicios es bastante particular, o sea, yo con los juicios como que sufro mucho, entonces, o sea, porque me agarra una ansiedad terrible, me produce un estrés, una sensación espantosa, entonces la impunidad de que gozan los tipos ahí adentro me da tanto asco que no los puedo soportar, no duermo, siento un dolor horrible en el pecho, ¿viste? Entonces, o sea, lo laburo y todo, pero por fuera. Con las pocas veces que he ido al juicio, fui a Abo, que es el juicio donde, por ahí fue el proceso donde estuvo mi viejo y mi tío. Estuvimos acá en los juicios de La Plata y eso, pero trato de no hacer esa actividad militante, o sea, de estar ahí adentro. ¿Y qué ideas te quedaron de tu viejo? ¿Tomaste alguna bandera del anarquismo? Lo poco que sé sobre la militancia por ahí de mi viejo y eso era la tendencia que tenían a trabajar en la militancia en los sindicatos, ¿no? O sea, el sindicato en cada lugar de trabajo. En ese sentido, sí, o sea, yo en cada lugar, yo lo que digo siempre, en cada lugar donde estoy milito. Y tratar de militar de qué forma, ¿no? Quemándole la cabeza por ahí con un discurso, sino planteándote como un igual, razonando las cosas, qué está bien, qué está mal, y tratando de ser solidario, compañero con cada uno. Entonces, en parte es eso, ¿no? O sea, ellos más que nada trabajaban todo eso. O sea, no como un gremio que apuntara a tomar el poder en el sindicato donde estaban y demás, sino que era cada uno de los militantes anarquistas aportando la idea del anarquismo así a los sindicatos y a la lucha obrera, ¿no? Más que nada, porque estábamos volcados a eso. Bueno, yo cuando, en mi época por ahí de estudiante militaba también como anarquista, o sea, iba a los encuentros, ahí conocí a varios compañeros. Acá en La Plata se acababa de formar hijo y empecé a militar dentro de los derechos humanos también, siempre aportando eso, la pata esa, y bueno, en general, sí, la idea, como cada uno muy particularmente, la va tomando, ¿no? La idea de cómo es el anarquismo y eso, cada uno es distinto, ¿no? Bueno, Fermín, me encantó hablar con vos, muchas gracias. Gracias a vos. Los hermanos Tello y el resto de los militantes de resistencia libertaria tuvieron el mismo destino de miles de personas que aún hoy están desaparecidas. La mayoría fueron enterrados como NN o arrojados al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Los quisieron borrar. Por eso hay que recordarlos. A ellos y a sus ideas. Siempre me llamó la atención la relación entre el anarquismo y el punk. ¿Qué era lo que proponían los Sex Pistols cuando cantaban anarquía en el Reino Unido? ¿Había una base política en esas canciones simples y desprolijas? ¿Qué tienen en común Bakunin, Kropotkin y Sid Vicious? En el año 75-76 en Inglaterra se asociaba mucho el anarquismo al punk, porque el punk era disruptivo, porque rompía el orden, porque que había toda una farsa que era la celebración del aniversario de la reina, y el sistema en esa época aparentemente funcionaba para todo el mundo, menos para los chicos, y los chicos quebraron ese orden. Y así como usaban la palabra caos, usaban la palabra punk y la palabra anarquismo. De alguna manera el anarquismo de los punks era un anarquismo estético más que un anarquismo. Y si bien sus vidas eran caóticas, es difícil para alguien que conoció las luchas de los trabajadores anarquistas vincular el anarquismo de los punks al anarquismo de los trabajadores, ¿no? Creo que hay un cambio de relato, ¿no? De uso de la palabra, eso es con los punks. De todas maneras, había muchas conductas que se podían calificar de anárquicas, pero lo que fundamentalmente creo que tenían en común era, bueno, el rechazo al orden establecido, el saber de que siempre iban a ser víctimas de un sistema capitalista
los dejaba de lado o que los explotaba o que los ignoraba. Y en un momento en el cual musicalmente todos los músicos estaban muy copados con la electrónica, con los aparatos, ya eran casi concertistas de rock, y ellos vinieron a tocar mal, a romper con la técnica, a hacer canciones muy rápidas, muy breves, que rompían hasta el sentido comercial de la venta de la música, apoyaban la piratería y básicamente se tiraban contra el sistema y tenían una actitud muy Robin Hoodesca, ¿no? Ellos decían, una de las lemas de ellos era robarle al sistema la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible. Sex Pistols, creo que en un año y medio, tuvo 2 contratos millonarios y no grabó ningún disco, que entró en el juego y le hizo la trampa a 2 compañías muy grandes, a la RCA Victor y a la EMI, ¿no? Y que terminaban echándolos sin que hubieran grabado un disco y quedándose ellos con toda la pasta. El punk nació en Londres a mediados de los años 70 y Sid Vicious fue uno de sus principales referentes. Buscando información sobre su vida, me encontré con la película Sid y Nancy. Sid y Nancy es una película dirigida por Alex Cox, que cuenta la turbulenta relación entre Sid Vicious y Nancy Spungen. Sid Vicious es un ícono del punk y fue bajista de los Sex Pistols. La banda pionera del punk surgió en Londres en 1975 y él era uno de sus principales seguidores. Cuando el bajista original se retiró de la banda, lo invitaron a reemplazarlo. La relación con Nancy fue corta e intensa como sus vidas. Las drogas, el alcohol y las peleas fueron una constante. Unos meses después de sumarse a los Pistols, el descontrol de Sid Vicious provocó el final de la banda. Su último show fue en enero de 1978, en San Francisco. Sid y Nancy siguieron su relación hasta octubre de ese mismo año, cuando una de las habituales peleas pasó a mayores. La mañana siguiente, Nancy apareció muerta en el baño de la habitación 100 del mítico Hotel Chelsea de Nueva York. Sid fue acusado del crimen y encarcelado. Siempre dijo no recordar nada de lo que había pasado. Poco tiempo después, surgieron versiones de que hubo un pacto entre ambos. Better go together then. How should we do it? Jump off a building. Throw ourselves under a subway. If I asked you to kill me, would you? What would I do? I couldn't live without you. You kill yourself too, then. Poco tiempo después de la muerte de Nancy, y mientras se preparaba para el regreso a los escenarios, Sid Vicious fue víctima de una sobredosis. And so I face the final curtain. You can't, I'm not a quill. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, and each and every highway, and not much more than this, I did it my way. Sid Vicious vivió rápido y murió joven. Fue un ícono del punk y con su estilo de vida provocó al orden establecido. Su relación con Nancy pasó a la historia por sus excesos y su trágico final.
El punk llegó a la Argentina poco tiempo después de haber surgido en Inglaterra. Entre quienes formaron parte de la escena desde el comienzo está Patricia Pietrafesa, uno de los nombres más importantes de la escena punk local. Y quiero ver un poco cómo entra el anarquismo en la escena del punk. La primera conexión que hay entre el anarquismo y el punk es desde que veíamos en todas las fotos de los grupos de afuera una A. Eso luego nos enteramos que porque el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, había participado en el mayo del 68 en París y tenía ideas cercanas al anarquismo, al situacionismo. Si eras punk, te tenía que interesar el anarquismo. Personalmente yo, otros como Gamexane, que tocaban Los Laxantes y Todos Tus Muertos, tantos otros punks de esa época, aparecíamos por la FLA, la Federación Libertaria Argentina, la Biblioteca José Ingenieros. Era otro de los ítems punks, saber qué era el anarquismo, leer La Protesta, leer el libro de Kramer, Punk, la muerte joven, y estar al día en cuanto a literatura y películas y cultura que había estado prohibida, aparte de tener que conseguir todos los discos de los Clash, los Ramones, los Pistols. Ya en el año 82 empieza a haber un poco más de punk rockers, te estoy hablando 50, 60 personas, no sé. Es más o menos la época en que yo tuve noticias sobre que había punks en Argentina, cosa que era raro. Imagínate que en ese momento, después de toda la aniquilación que sufrimos con la dictadura, ver personas que lucieran un poco extrañas por la calle, había que tener mucho valor para hacerlo, ¿no? Así es que los primeros punks que yo vi fueron en el año 82, ya en las primeras manifestaciones que hay al final de la dictadura y después de la Guerra de Malvinas, ya hay punks marchando cerca de los anarquistas. Pat, en Argentina, ¿cuáles son las primeras bandas que empiezan a entrar en el mapa anarco-punk o anarco-punk? Porque te escuché decir punk, yo decía punk. ¿Cómo es? Mira, justamente en la época de la que estamos hablando, del 83 hasta finales de los 80, yo era muy radical punk y lo llamaba punk y no punk para hacer la diferencia entre otros grupos que me parecían menos comprometidos o más musicales y no tan en la parte ideológica como yo me sentía involucrada en ese momento y reivindicaba al punk como ideología y lo llamaba de esa manera. Imagínate también que en ese momento era muy necesario tener una postura porque ya como estábamos hablando antes, venís de la dictadura, se pone a la democracia como el paraíso que era al lado de la dictadura, pero en términos libertarios está lejos de ser un paraíso porque había un montón de cosas que se exigían en ese momento. Imagínate que ni siquiera estaba el divorcio, así que por pedir había todo. El grueso de los policías y de las fuerzas represivas eran las mismas que habían estado durante la dictadura. En los edictos policiales figuraban restricciones para las libertades diarias para casi todas. Así que utilizado por un policía era de terror, te podían meter por cualquier cosa. Así que casi todas las bandas tenían referencias a esta cotidianidad que vivíamos. El movimiento punk de principios de los 80 estaba formado por bandas como Todos Tus Muertos, Antihéroes, Mutantes del Caos, Los Corrosivos o Sentimiento Incontrolable, donde estaba Patricia. Todas estas bandas expresaban sus ideas anarquistas, tanto en sus letras como en la forma de organizar sus recitales. Todas estas bandas llevaban adelante la consigna de hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Que es la consigna en la que tanto el punk como el anarquismo pueden coincidir. Nosotros debutamos en el año 85, el mismo día que debutó Todos Tus Muertos, tocando en el Servicio de Asistencia Social e Integral al Detenido, que era donde nos juntábamos en ese momento para organizarnos en acciones paralelas a la música, ¿no? Y bueno, al año conocí una persona
bastante importante para mí Lingux, un punk de zona norte con ideas libertarias que me introdujo en el anarcoindividualismo de Max Stirner. Y bueno, con él empezó a cantar en el grupo y le pusimos a la banda Anarquía, un sentimiento incontrolable. Entonces ahí expresamos toda nuestra radicalidad anarcoindividualista. El trabajo artístico de Patricia no se limita a la música. La literatura y la escritura de fanzines también fueron medios para difundir ideas y experiencias vinculadas al pensamiento libertario. El fanzine es un medio de comunicación punk inmediato, fácil, subjetivo, es decir, es una fotocopia. Es decir, vos haces un collage, le pones un nombre, lo pegas acá. Esta es mi máquina de escribir, yo todos los fanzines los escribí a máquina. Y bueno, lo escribís a máquina, lo pegás acá, le pones una foto, le haces un dibujito, no sé, pones todo lo que vos querés, lo fotocopias, lo enganchás y lo distribuís. Contame de Resistencia. Lo empecé a hacer en el año 84 y lo continué hasta el año 2002. Y siempre, bueno, empezó siendo así pequeñito, pero terminó siendo como un fanzine bien gordo, con montones de columnas, información no solamente sobre música, sino otros intereses como el cine, libros, columnas de opinión, y siempre con la intención de agitar un poco y cuestionar. No eran cosas que podías encontrar en una revista que compraras en un kiosco. Entonces lleva por esos canales un montón de información y de autoeducación, ¿no? Con la cual fuimos aprendiendo lo que era un squat, lo que eran las manifestaciones contra McDonald's alrededor del mundo, el vegetarianismo, los derechos de animales, montones de cosas que las fuimos publicitando, dando a conocer por medio de los fanzines. Bueno, Pat, muchas gracias. Bueno, dale. Me encantó que vinieras y que podamos encontrarnos. Bueno, te llamo después para pasarte el libro que va a salir con el fanzine y te puedo pasar. ¿Me prestás estos 2 o 3 y yo te los te devuelvo? Presto estos, te presto también el libro de Derrumbando la Casa Rosada. Dale. Y bueno, después puedes pasar a buscar más cosas cuando quieras. Te prometo que te los cuido. Dale. Gracias, Bueno, gracias a vos. Patricia me invitó al recital de su banda en La Flia, la feria del libro independiente y autogestiva. Además de escuchar sus canciones, aproveché para recorrer los puestos de esta feria de espíritu anarquista. Aunque muchas veces pasa desapercibido, el anarquismo tuvo una fuerte presencia en cada momento histórico de la Argentina. Es cierto, muchas veces o la mayoría, desde los márgenes, pero su sello está ahí, siempre. La idea de un nuevo orden social, antiautoritario y solidario, no solamente se expresa en el campo de la política. Los principios libertarios atraviesan todos los ámbitos. Desde artistas que intentan subvertir el orden establecido y proponen nuevas expresiones, en esa grieta asoma la ideología anarquista. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo grandes movilizaciones populares que terminaron en una fuerte represión. Yo me acuerdo mucho del 2001, de la represión y de las asambleas barriales que vinieron después. Ahí hubo un renacimiento de las ideas anarquistas. Sí, en cierto modo sí. Fueron días muy convulsionados y la gente se juntaba en las plazas justamente a pedir un gobierno asambleario. Desde el estallido del 19 y 20 de diciembre, lo que se abre allí es un proceso muy grande de experimentación colectiva. Ese que se vayan todos tiene una fuerte resonancia anarquista, antipolítica, libertaria. La influencia del anarquismo era casi total porque había muchos compañeros del anarquismo y de ahí se empieza a tomar el modelo asambleario. El anarquismo es tan maravilloso que no hay que autorizarlo tanto.